hace unas semanas atrás, este ministerio ha estado hablando acerca de la vaca alazana, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ya desde el 2001, fíjense cómo el Señor está advirtiendo a su pueblo una y otra vez, dando ese tiempo una y otra vez. Primero, con la caída de las Torres Gemelas, que vendría, ahí empezaba el juicio investigador, ¿no? El juicio de los vivos, que empezaba ahí. Después, nosotros ahí tenemos, si nosotros estábamos despiertos, pues muchos, en ese momento los que estaban en la iglesia salieron. Eso fue el caso también de Víctor, el primero, el que estuvo, ¿no?, dando el mensaje. Luego vemos también otra señal de ese tiempo, y ahora también hay otras, ¿no? Y verdades que se irán revelando. Desde hace mucho tiempo Víctor ya ha estado hablando acerca sobre el templo, el tercer templo. Y nosotros estamos a la expectativa. Sí. ¿No? Laura, bueno, es que es tremendo paralelismo con lo que ha comentado Pep. Y si nos regresamos al día sábado, hay una partecita que dice: absorto, escuchas cómo Jesús combina magistralmente la destrucción de Jerusalén con los sucesos previos a su regreso. Ahora, con todo lo que se está hablando, con lo que tú has comentado, ¿no?, de la construcción del tercer templo, la gente asociará esto de la destrucción y cómo se va a destruir ese templo para construir el nuevo, y es cuando todos caerán en el engaño porque esperan la venida de Jesús, ¿no? Entonces en realidad será el falso. Entonces lo asociarán a este evento que pasó. Sin duda alguna, todo lo que fue será, ¿no? Entonces lo mismo que será. Exacto. Entonces lo van a asociar, obviamente, que será el falso. Así es. Por ejemplo, en la iglesia misma no se acepta el tema de la vaca alazana. ¿Alguna vez han oído? Yo nunca, Por todos los años que estuve, nunca lo he oído. Y vemos ahora, ¿no?, después de tantos años, vemos que a través de la genética, pues están consiguiendo, ¿no?, que estos animalitos, estas vaquitas, pues no les salga el pelo, ¿no? Y ya están casi cumpliendo el tiempo, ¿no?, los años, esos 3 años. Así que en ese tiempo, ¿por qué los líderes religiosos no aceptaron a Jesús? Y hacemos un paralelismo: ¿por qué los líderes religiosos de su pueblo, o sea, que son los pastores, no aceptan la verdad presente? Es que la razón, yo creo que es el ecumenismo. Se han acercado tanto a Roma y han hecho tantos pactos con Roma que quieren unirse a Roma. Y todo esto ya no quieren ni oírlo hablar ni estudiarlo siquiera. En la iglesia lo único que se dice para determinar el tiempo que vivimos es que habrá terremotos y rumores de guerras, y ya está. Y de ahí no pasan. Entonces les hablas del tercer templo y no lo creen, de la vaquilla no lo creen, del Armagedón de aquella manera. Es decir, están perdidos. Ellos solo ven guerras, rumores de guerras. Y tienen la esperanza de que cuando haya esa unión de paz entre todas las iglesias, no haya ni guerras ni rumores de guerras. Y es así. Están pretendiendo vivir un milenio de paz aquí en la tierra. Aunque bueno, ya vimos la lección del trimestre pasado, cómo daba unas pinceladas de que parecía ser que ellos esperaban un tercer templo, ¿no? Ya lo dejaron entrever, ¿no? Cosa que antes no aceptaban, parece ser que ahora están dando esta vuelta. ¿Pero por qué? Por, bueno, la infiltración. Muchos judíos jesuitas están en la iglesia como dirigentes y están poniendo estas ideas. Es por eso que ahora lo quieren aceptar. Ellos se enceguecieron, pero hay una causa fundamental por la que se enceguecieron. Bueno, decía por el orgullo y el egoísmo, porque no quieren ser enseñados por otro. Como no salió de ellos, entonces no lo aceptan. Aunque en realidad muchos de ellos sí saben y dentro de sí lo reconocen,
Pero claro, es más grande, más fuerte el orgullo que sienten y el egoísmo para reconocerlo. Es la misma historia. La historia se repite, simplemente se cambian los personajes. Perdón por la definición que diste al principio de ese egoísmo, lo que está diciendo Angie, la cruz que mostraste sin Cristo. Así es. Ellos, es que Satanás llevó a eso a los ángeles. El egoísmo, ¿no? Todo eso se cargó en toda la humanidad. Y en ese tiempo los principales religiosos, ¿no? Que prácticamente se olvidaron de la promesa, no indagaron las profecías. ¿Por qué? Porque por celos, envidia, y había algo, sobre todo, que los llevó a que la mente se estuviera en otras cosas, dice que la prosperidad. Eso hizo que su mente no esté por lo que tenían que estar en ese momento. Y eso está pasando también dentro de la iglesia. Podemos poner un ejemplo que no hay nada por casualidad. Nosotros estamos ahora a la expectativa de la vaca roja, luego estamos a la expectativa del tercer templo, ¿no? Pero no hay nada por casualidad. Nosotros, como ministerio, no por nada, y miren, y justo es este año en el que se construyó este gran templo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia y cuando decidí no ir más, y gracias a Dios que fue que justo nos tocaba ir a la casa de Rocío para darle los estudios, para mí fue una bendición. Durante todo ese tiempo había dejado de ir a la iglesia y luego me fui allá a Bolivia, y cuando volví me llama el pastor y me dice: Laura, quiero hablar contigo. Y lo primero que hace es preguntarme qué estaba haciendo de los diezmos. Entonces, en ese momento, ¿sabe qué utilizó el pastor para que yo volviera a la iglesia? Él dice: mira este templo, mira cómo aquí cómo se canta de manera tan sublime y tal, ¿no? Yo miré la iglesia y dije: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero ese pastor, bueno, en ese momento yo le dije: bueno, yo aún no tengo el privilegio de conocer a Víctor San Vicente, al pastor Víctor San Vicente. En ese momento me salió así, ¿no? Y él me dice: él no es pastor. Por lo tanto, los diezmos, ¿qué estás haciendo de tus diezmos, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos un templo con toda la tecnología. Esto también es un aviso para nosotros. Es un aviso para nosotros. A veces hablamos y decimos, bueno, la iglesia adventista, ¿no? El pueblo de Dios, pero los adventistas también somos nosotros, también somos pueblo de Dios. Pero esta que podemos decir, advertencia también es dada a nosotros. Que no se nos suba el orgullo hasta lo más y a raíz de esto podamos perdernos. Y es de manera personal, de manera colectiva, como pueblo, como iglesia, ¿no? Porque eso les pasó al pueblo judío, les pasó eso, todo eso se les subió a la cabeza y se perdieron. Orgullo nacional, decía, ¿no? Porque desde lejos se veía, cómo se veía ese templo, que era tan magistral, ¿no? Dice, desde lejos se veía toda la cúpula y todo lo demás. Y ellos estaban orgullosos, ellos pensaban que Dios siempre iba a estar con ellos. Angie. También por el hecho de ser descendientes de Abraham. Creían que con eso ya le pasaba para todo. Lo mismo pasa en la iglesia. ¿Qué dicen de la iglesia? No. La iglesia adventista, la corporación, la iglesia adventista, con sus debilidades, con sus flaquezas, como esté torcida, pero esta es la iglesia de Dios y sea como sea, se va a salvar. Y no es así. Lo mismo que pasó con el pueblo judío, pasó con la iglesia adventista. Pero como tú decías,
también para nosotros es una advertencia, porque aunque estemos en la verdad y en el ministerio del cuarto ángel, no significa que por eso, ya solo por eso, cada uno individualmente ya estamos salvos, porque la salvación es personal y cada uno también tiene que dar cuentas a Dios personalmente. Así es. Totalmente, Angie. Así es, ¿no? Y nosotros vemos también por qué no estaban esperando al Salvador, ¿no? Había un tiempo en el que este pueblo, en vez de estar estudiando las profecías, dice que ellos no indagaban, no sabían cuándo iba incluso a nacer Jesús, no sabían cuándo iba Él a estar en persona, iba a dar su vida por nosotros, ¿no? Porque en Salmos cuenta todo eso, y solamente hubo unos humildes pastores que estaban a la expectativa de ese tiempo. Gente que no estaba ni preparada, ¿no? Y luego pues también vemos que habían los reyes, ¿no? Que vinieron del oriente, que eran gente que no eran del pueblo de Dios, pero estuvieron pendientes. Pero ellos estaban pendientes en ese momento, ¿no? Solo ellos, pero el pueblo de Dios no estuvo pendiente. Y aquí tenemos una pregunta del millón. Sí, porque vamos a leer una parte y luego está esta pregunta porque está en el día domingo. Mayerlin. Quiero leer el versículo, Juan 1, ¿dónde está? 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Dice, 9, 10 y 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Es triste, es muy triste porque es como decir, a mí me ha pasado algunas veces, he tenido, ¿no?, toda la alegría y la felicidad de que durante mucho tiempo no he visto a mi familia y voy con toda esa alegría y tal, pero resulta que no me estaban esperando. Imagínense el Dios que dejó todo, dejó su reino, dejó todo para venir aquí, para su pueblo, ¿no? Y encima lo niegan y lo crucifican. Antes comentaste, ¿no? La experiencia que tuviste en la iglesia y te dijeron de que Víctor no era pastor. Juan 1:7. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Así es un testigo, sí. Y eso es duro. Voy a leer esto. Dice, es difícil entender un conocimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad de Jerusalén. Fue devastada, hombres y mujeres y niños fueron masacrados. Y ahora dice, ¿dónde estaba Dios cuando su pueblo sufrió tanto? ¿No? La gente siempre se pregunta, cuando hablan del Antiguo Testamento y dicen, pero ¿dónde estaba Dios y cuando hubo esas masacres, esas matanzas y tal, ¿no? Y hoy en día también la gente dice lo mismo. Cuando están sucediendo estas guerras y dice, ¿y dónde está Dios? Pues no evitaría, pues mira, ahí muere una madre y queda el niño desamparado porque ¿y dónde está Dios, no? Siempre tenemos esas preguntas, muchísimas preguntas, pero Dios permite que esto pasara, que esto pase. Lo permite, lo hemos visto que Dios dio muchas oportunidades al pueblo de Dios y no lo aprovecharon. Y hoy en día también. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó en el año 70 con el pueblo de Dios es para estos tiempos, el tiempo final. Es una pequeña, como así decirlo, reproducción de todo lo que va a pasar en el tiempo final, ¿no? La destrucción en realidad de este mundo entero. Ahora aquí también nos dice, Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo, permite que se desarrollen
las consecuencias naturales de la rebelión. Dios no causa la matanza de los niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Fue obra de Satanás. Él es el que viene, ¿no?, a matar, a destruir.